Perdón. ¿Tracks? Sí, ya lo tiro. Rosy. Hola. ¿Estás aquí? Rosy. Te vi entrar después de hablar con Beto. Rosy. ¿Te sientes mal? ¿No? Me siento súper bien. Mejor que nunca. ¿De qué se trata, licenciado? ¿De qué se trata? Ya pasó mucho tiempo y usted nada que me resuelve mi caso. Todo en la ley toma su tiempo Toma y su eso tiempo. hay que ¿Más? respetarlo. ¿Respetar qué? Ya pasó mucho tiempo. El juez está analizando la petición. ¿Tanto tiempo para y analizar hay que una esperar petición? a que acepten la No, causa. no. Que acepten madres. Yo le recuerdo, yo le pagué mucha lana, mucha. Y yo quiero a mis hijos viviendo conmigo, pero a las de ya. Ey, un no me diga que está en mi momento. casa, El resultado final no depende de mí, sino de la corte. De la corte. Además, tu ex puede poner un abogado que puede rebatir nuestro alegato. Yo también tengo un abogado. ¿Para qué lo tengo usted? ¿Para qué? ¿Ah? Usted a mí me garantizó que yo tenía todas las de ganar. Siempre y cuando tu mujer no demuestre nada en tu contra. ¿Pues de qué o qué? ¿Ah? Trino, si hay algo que yo deba saber de lo que tu mujer te puede acusar, dímelo para estar preparado. ¿Y a mí de qué me va a andar acusando? Obvio no. Yo nada más quiero a mis hijos y punto. Where'd you kids leave my phone? Hello? ¿Y a ti qué fregados te está pasando, eh? Mira la hora que es y no me has traído a mis hijos. Ayer te la pasé por tu cumpleaños, pero ahora qué fregadera te traes. Es que me los voy a llevar a la iglesia. Te los llevo después, ¿ok? Ah, mira, Dolores, me estás colmando la paciencia. Tú sabes bien que no me gusta que me digan así. ¿Y sabes que te los voy a llevar entre semana? ¿Qué problema hay con eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aquí está el problema, que quedamos que los fines de semana se quedan conmigo. Síguele así, te voy a meter pleito y te los quito, mendiga. Haz lo que se te pegue tu regalada gana, pero si quieres guerra te la doy. A mí nadie me quita a mis hijos. ¿Me escuchas? ¿Ahora qué traes, güey? Mi esposa está embarazada. Si le pasa algo, te parto tu madre. ¿Cómo ves? Tú a tu madre. Chango mugroso este. Me quiere quitar a los niños. Eso no va a pasar, mi amor. Los niños te adoran y nunca lo van a permitir estar nada más con él. No te preocupes. Children, we gotta go to church. ¡Vámonos! ¡Ya estamos listos, mamá! ¡Wow, qué guapas! ¡Qué guapas! mi princesa! Y ya Chiquis nos dijo que vamos a pedirle a Dios. Ah, ¿sí? ¿Qué es eso? Sí, mami, que vuelvas a cantar. Ok. Yo la quiero pedir por mi familia. Entonces, we'll see. Okay, but first, let's go. Come on, let's go to church. Ya sabemos lo que vamos a pedir, mi amor. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Ándale, así que Ese tú no se va a quedar estuviste. aquí. Tú Ese se queda. eres el culpa de Javi. Te vas a llevar este oso, mi amor. Se tiene que quedar aquí en la casa que descanse. ¡Vámonos! ¿Sí pusiste la bolsa en la troca? Todo está ahí. Ok. ¿Te das cuenta? En ese estudio no entienden cómo captar la esencia de la banda. Los instrumentos se pierden. Acá el acordeón se escucha bien, ¿no? Y hasta los músicos suenan desafinados, papá. Pero pues está bien raro porque yo mismo los escuché. Pues tocan bien. ¿Será que hablo con la gente del estudio o qué? No, no tiene caso, mijo.
Ya les he dicho 1.000.000 de veces cómo tienen que hacer las cosas, pero no me entienden, no captan la esencia mexicana. Pues mira, pa, si quiere, pues yo puedo averiguar otro estudio. No, no tiene caso, mijo. Aquí en Los Ángeles todo va a ser igual. Teníamos que ir a México a capturar nuestra esencia, ¿no? Como que ya tiene la solución, ¿qué no? Pues algo hay de eso, mijo. Quiero que nos vayamos a Culiacán. Vamos a armar un estudio allá. Y lo primero que quiero que hagamos es grabarle unos temas a Janie. A ver si se anima a lanzar un nuevo disco. ¿Cómo ves? Está difícil. Pero no imposible. Rosy, ¿y esa ropa, mija? Pues yo quería que me acompañaras a la iglesia. Mamá, usted sabe que no me gustan esas reuniones. Y además quedé con unos amigos. No puedes salir de esta casa con esa faldita. Está muy corta, hija. Así no se viste una señorita decente. Me he visto la temporada. Obvio no me voy a poner una ropa como se pone usted para ir a la iglesia. O sea, estoy joven. Rosy, yo no estoy diciendo eso. Pero tú con eso estás mandándole un mensaje equivocado a los hombres. Van a pensar que eres una... Dígalo, mamá. ¿Van a pensar que soy una qué? ¿Una piruja? A mí no me hables así, Rosy. Si te vas a poner en este plan, habla con tu padre. A ver qué le dices a él. Habla con tu papá. Habla con tu papá. No me ¡Rosy! ¿Qué hiciste? ¿Para qué quiere meter a mi papá en esta pelea? Si el problema que usted tiene es conmigo. ¿Quieres que me vaya de la casa? ¿Es eso? Pues dígamelo. No tienes que reaccionar así. No tienes que reaccionar de esta manera, Rosy. De verdad. Me estoy volviendo loca. Un día de estos me vas a matar de un coraje. Ya no sé qué hacer. Pues no se preocupe. Que a lo mejor su Dios nos hace un favor a las dos. Y me lleva a este mundo de una buena vez. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios y aunque venía a llorar,